nuestro pastor, de estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a abrir todos ahí nuestras Biblias, amén, bien rápidamente. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, es el capítulo 14, Números 14, versículos 6 hasta el 9. Cuando usted lo tenga puede gritar un fuerte gloria a Dios. Amén, lo leemos, dice, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dice el 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová de los ejércitos, no los temáis. Amén. Inclina su rostro ahí, nos presentamos delante del Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad, Padre Santo, que nos prestas una vez más, Señor Jesús, de poder estar ante tu pueblo, Señor Jesús, y que tu palabra, Padre Santo, haga un efecto en mi vida, Señor Jesús. Haga, Señor Jesús, la obra, Padre Santo, que tú tienes planeada, Padre Santo, y tu palabra es bendita por los siglos de los siglos. Tome su asiento, por favor. Amén, gracias. La vez pasada que había compartido algo, y dije, no oré, y tampoco nunca dije el título de mi pensamiento que tenía. Eso es cuando nos agarran así los nervios, pero a su máximo. Amén. Pero en esta tarde, el título de nuestro lo que queremos presentar es ¿qué harás tú en tu generación? ¿Qué harás tú, hermano visitante que estás aquí con nosotros? ¿Qué harás tú en esta generación, en tu generación? Y tenía el título que bajo el título que vamos a estar compartiendo todo el año, una generación testiga, de la que vamos a estar haciendo el lema del año. Pero le cambió un poco nada más. Amén. Y vamos a estar trayendo esta parte. Dice: usted y yo crecimos rodeados de gente, niños, jóvenes, adultos, ancianos en nuestro entorno. Amén. Hablando de una generación, usted que tiene, que creció en el barrio, en un rancho, en el pueblo, en la ciudad, donde usted que se haya desarrollado, seguramente conoció a tantas gentes adultas, ancianos en general, ¿no? Y eso es bien importante, porque van a marcar algo en nosotros. Las vivencias, quizás hemos platicado con alguien y eso como que nos ha traído un sentimiento, algo que nos marca un antes y un después, o nuestra propia vida marca a alguien. Amén. ¿Qué es una generación? Dice, según el estudio, dice, es un grupo de personas nacidas en un periodo similar, más o menos entre 20 y 30 años. Dice que comparten eventos históricos, culturales, tecnológicos, sociales durante su juventud, forjando valores, actitudes, comportamientos comunes que los distinguen de una generación anterior a otra, y posteriormente influyendo en su visión del mundo y sus prioridades. Amén. Eso es lo que marca prácticamente una generación, un evento que marcó algo. Amén. Y en nuestro caminar con Dios seguramente estamos haciendo algo, ya sea no estás haciendo nada, pero estás haciendo algo, y alguien te está mirando que no estás haciendo algo. Estoy parado, pero sí, alguien te está mirando que no estás haciendo nada, y alguien te está mirando que estás haciendo algo también. Amén. Dice, a un factor claves que marcan una generación. Dice, en un contexto histórico, social, grandes guerras, algo que marcó, crisis económica,
avances políticos o eventos traumáticos. Estaba recordando lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? O las guerras que ha habido, pandemias que ha habido también. Es algo que está marcando una época, una generación. Dice otro punto, dice tecnología y medios, dice la era digital. Nos ha tocado quizás en ese brinco, que quizás yo jugué con carritos, algo que también muchos aquí quizás lo hicimos, algo que improvisamos, no teníamos teléfonos, no teníamos una tablet ahí para estar con el dedo, ¿no? Tantas cosas, pero nos tocó como la parte, como la mitad de esto, ¿no? Que hace 15 años que se disparó esto hacia arriba, y ya pues estamos en esta época prácticamente, y eso también nos ha marcado, ¿no? a cada uno de nosotros. Dice también algo, valores y éticas se desarrollan, marcos éticos y visiones del mundo influenciados por las decisiones y resultados de una presencia. Amén. Hábitos y estilo de vida, consumo, salud, trabajo, se ven afectados por entorno en lo que crecemos. Dice influencias, otro punto dice influencias culturales. Aquí la parte dice la música, creo que es algo que ha marcado, no sé, las épocas también en la música, no muy, se nota mucho la época del rock and roll, aquellas épocas. El pastor muchas veces nos cuenta cuando él andaba vendiendo cassette, ¿verdad? Cassette y por ahí las canciones, ¿no? Que se las tenía que aprender para poder venderle a los clientes. Y es algo que nos está marcando constantemente, ¿no? El estilo de música que se escucha en la época. Es algo que está constantemente cambiando de cierto tiempo a más adelante. Dice, todos estos factores vienen siendo los que marcan una generación. Y todo ese tipo de eventos, y quizás usted ha escuchado, o más que nada como escuchado, ¿no? Quizás usted no lo ha, como yo, no lo había mirado, pero cuando mi hijo está trabajando conmigo, yo le digo, oye, ¿de qué generación soy yo? ¿De qué generación soy yo? Y él me dice, no, le digo, no, de esa no quiero ser, de esa no quiero ser. Hay generación, ¿no? que le llaman los boomers, generación X, millennials, generación Z, generación y alfa también. Son generaciones que han sido marcadas por algo, ¿no? Que un antes y un después. Y todos, mientras estemos en este mundo, pues vamos a estar. Y quizás Cristo no viene por la iglesia, y los hijos de nuestros hijos van a mirar cosas que quizás nosotros no hemos mirado hasta este día. Esto simplemente lo he mencionado para que usted tome un poco de conocimiento de lo que marca una generación. Amén. Quizás aquí hablemos de gente ya de 70, 80 años quizás, o también muy chicos, muy adolescentes, pero todos estamos en el mismo paquete, todos estamos en el mismo barco, amén, en cierta manera. Vuelvo a lo que compartimos, a la palabra de Dios. En el contexto un poco más atrás, en el libro de Números, dice en el capítulo 13, para ser más exactos, dice el libro de los Números, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos. Simplemente estoy parafraseando un poco el capítulo 13 de Israel. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Envió 12 hombres, un hombre de cada tribu, y en total fueron 12 hombres. Les dice Moisés, suban y reconozcan la tierra, y díganme cómo es el pueblo, fuerte, débil, cómo es la tierra, buena o mala, las ciudades son habitadas o si son campamentos o plazas.
y cómo es el terreno, si es fértil, estéril, si el terreno, en el terreno hay árboles o no hay. Dice, y esforzados y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas, y llegaron y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con uvas, el cual trajeron dos hombres con un palo prácticamente, y también cortaron granadas y higos. Dice, esto todo es el contexto del capítulo 13. Dice, simplemente eran 12 espías. Dice, estos 12 espías, entre ellos iba Josué y Caleb, de los cuales la parte que compartimos en el versículo 6, 7, 8 y 9. Dice, estos 12 espías exactamente miraron lo mismo los 12. No hubo Josué y Caleb, no omitieron esa parte, también miraron y pasaron por lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia de Caleb y Josué? Josué y Caleb. ¿Cuál fue la diferencia de estos dos hombres? Dice, esta fue su fe inquebrantable y una perspectiva diferente. Mientras los 10 vieron a gigantes, ciudades fortificadas como obstáculos insuperables, temiendo por sus vidas, Josué y Caleb vieron a un Dios más grande que cualquier cosa, que cualquier enemigo. Siempre miraron a Dios más grande que cualquier desafío que pudieran enfrentar en esa parte. Los 12 espías todos seguramente miraron las señales cuando iba el pueblo saliendo del pueblo de Egipto. Todos miraron esta parte, los milagros, las señales que Jehová los había sacado con mano poderosa. Amén. Miraron la nube que los cubrió del sol. Hablando de los 12, de los 12 que fueron a reconocer la tierra. Miraron la nube que los cubría del sol, la columna de fuego, cuando Dios dio del maná, cuando Dios les de comer las codornices, cuando las aguas se dividió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Amén. Todos estos eventos sin duda alguna marcaron un antes y un después para este pueblo. Pero aquí lo importante de estos dos grupos, estas dos que estamos mirando como marcados, unos que creyeron, que se atrevieron a creer lo que Dios podía hacer con ellos. Eran más la mayoría que estaban en contra que a favor. Dice, con cuál de los dos grupos nos identificamos usted y yo? ¿En qué pone pretextos? Muchos peros, los que ponen límites, o del otro grupo. ¿Usted es del grupo o seré yo del grupo que dice el pastor, vamos a trabajar en este punto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto? Y yo digo, no, pastor, pero pues esto no queda aquí, no se va a hacer, está muy complicado, quiere extender esto, ¿cómo vamos a extender esto? ¿Quieres tener? ¿Cómo vamos a hacer eso, pastor? Eso ocupa mucho dinero. Amén, tenemos fe y tenemos a Dios que camina con cada uno de nosotros. Amén. Simplemente cuando Dios abre las puertas de bendición, Dios da, Dios provee, Dios suplirá. Y sí, es cierto, es caro. ¿Sí? ¿Quién dice que no es caro? Nada nos regalan. Compartía con alguien ayer, un hermano que estamos trabajando por ahí juntos. Le decíamos, nadie nos regala $1. Bueno, quizás habrá gente que sí nos regala $1, ¿no? Pero todo nos cuesta. Nada es gratis. Yo le ponía un ejemplo, le digo, el Kleenex esa que está ahí, el Kleenex con el que nos sequemos las lágrimas, también se compra. ¿Cierto? El agua, la luz, el aire que tenemos aquí, usted llega, algo está calentito. Siempre estamos gastando, ¿no? Y nunca, no debemos enfocarnos tanto en cómo va a ser. Enfoquémonos en que Dios suplirá todas las necesidades. Mire lo que dice
hablando del grupo que creyó firmemente en que Dios estaría con ellos. Dice en Números 14, versículo 8. Si está arriba, dice Números capítulo 14, versículo 8. Dice: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Eso dijo Josué. Mire lo que dice Caleb en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que nuestros enemigos. Amén. No miremos somos tan poquitos, y esto es grande lo que vamos a hacer. No, miremos que Dios va a proveer todas las cosas. Amén. Y en este punto, ¿de qué usted y yo decíamos? ¿Qué harás tú en tu generación? Dígale a su hermano: ¿qué harás tú en tu generación? Amén. No le responda nada todavía, ¿eh? Vamos, amén. ¿Qué harás tú en tu generación? Dice la palabra de Dios. Dice: usted y yo vamos a ser testigos. ¿Pero de qué vamos a ser testigos? Josué y Caleb fueron testigos de que Jehová, Dios estuvo con ellos peleando. Como poderoso gigante conquistaron. Amén. Dios tenían sol, les mandaba una nube. Caminaban de noche, Dios les mandaba una lumbrera para que pudieran seguir caminando. ¿De qué vamos a ser usted y yo testigos? Gracias a Dios tuvimos la dicha, el privilegio de nacer en el camino de Dios. Muchos de los que estamos aquí nacimos en esa bendición. Pero ¿de qué vamos a ser testigos usted y yo? Seguramente en nuestro caminar, desde que venimos a los pies de Cristo, dice, hemos experimentado tantas bendiciones de nuestro Dios, milagros. ¿Quién ha sido testigo de milagros? Estaba mirando la hermana Isabel, que estaba allá atrás en la mañana, en el servicio de las 10. Ya tuvo cáncer. Y yo con la que estaba por ahí, en la mezquina, por el hermano Pedro, por ahí estaba. Y yo la miré adorando a Dios. En ese tiempo, cuando estaba en ese proceso, creo que estuve pintando un poco la casa. Pinté la casa del hermano Efraín. Amén, hermano Efraín. Amén, hermano Efraín Rivera. Amén. La estuve pintando. Y estaba con la hermana, estaba enfrente. La hermana Isabel, y estaba pasando por este proceso. Su pelo estaba sin pelo. Es algo fuerte que pasa, que el ser humano, pero hemos mirado la mano de Dios levantar a gente con cáncer. ¿De qué voy a ser yo testigo? A veces nuestro pastor nos dice: usted comprometa a Dios. Dios te puede ayudar. ¿En qué estás batallando? ¿En qué estoy batallando usted? ¿En qué estoy batallando yo ahora? ¿Qué es tu lucha? Dios puede hacer grandes cosas. ¿De qué vamos a ser testigos usted y yo cuando estuvimos en dificultad? ¿Se acuerda? Abraham, cuando tú estuviste en dificultad, ¿quién te ayudó? ¿Fuiste tú? No. Fue Dios obrando en la necesidad. Amén. Cuando nuestro matrimonio estuvo al borde de la separación, Él estuvo y nos restauró. El matrimonio nunca es perfecto, ¿cierto? Los que estamos casados, tener una esposa, sabemos que a veces no es tan fácil. A veces no es, ahora sí, como dice el dicho, no todo es color de rosa. A veces hay un poquito de roce, ¿no? No porque seamos lavados con la sangre de Cristo no tenemos problemas. Sí tenemos problemas también, pero Dios nos ayuda. Y cuando hemos estado allí, hemos sido testigos de que Dios sana, Dios restaura. Eso es lo que yo puedo compartir con aquella persona que está teniendo ese tipo de situaciones en su vida, y yo puedo ser testigo
y anunciarle a esta persona en esta generación cuando hubo necesidad financiera. Santo Dios, yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y siempre yo digo, Dios suplió mis necesidades. Quizás a algunos hermanos le he compartido en ocasiones que nuestro presupuesto para mi esposa y para mi hijo eran $37. $37 por semana. Escuchen, $37 y no había nada, ¿eh? ¿Cómo salimos de esto? Fue Dios quien mete su mano. Y Dios es el que hace las cosas. De eso usted y yo vamos a ser testigos, a compartirle a aquella persona que está pasando por dificultad. Yo no lo sé. Quizás usted está pasando en ese tiempo por escasez. No lo sé, usted lo sabe. Sí, pero cuando somos testigos y hemos estado en el ojo del huracán, yo estuve allí y Dios te puede ayudar, Dios nos puede ayudar. De eso vamos a usted y yo a ser testigos. Cuando nos sentimos solos, Él fue nuestro compañero fiel. Mire lo que dice en el libro de San Lucas. Dice: Jesús sana a un hombre que estaba poseído por demonios. Jesús expulsa a los demonios y el hombre es libre, y este hombre le ruega que le dejase estar y andar con él. Jesús le respondió en el libro de Lucas 8:39, dice, esto le dice Jesús a este hombre que fue libre, dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice, él se fue publicando, gritando a gran voz por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, que lo había sanado, lo había liberado. De eso vamos usted y yo a ser testigos en esta generación. No me diga que no. Cuando usted cuando estemos en una necesidad y alguien nos abra el corazón, nos dé la oportunidad para poner la semilla, sembrémosla y vamos a creer. Mire, se lo platico bien rápido. Nuestra hermana Cristal está aquí. Nuestra hermana Cristal, creo que está atrás. Amén. La palabra nunca vuelve vacía. Su hermano de la hermana Cristal está en el grupo de amistad. Gracias, hermana, ya está atrás. La hermana le está compartiendo a su hermano en Chiapas. Gracias, hermana Gaby. Híjole, estaba bien atenta, ¿verdad? La hermana Gaby nos acompañó en el grupo el martes. Hasta Chiapas le está compartiendo, y esta persona, por el hambre que tiene de escuchar la palabra de Dios, se conectó en el teléfono. Todo el tiempo que estuvimos en la lección, él estuvo en el speakerphone del teléfono, en el altavoz del teléfono, estuvo escuchando el consejo de la palabra de Dios. Este mundo está hambriento de las cosas de Dios, aquello que inyecta energía a la vida, aquello que inyecta vida al ser humano. ¿Por qué nos vamos a callar esa parte tan importante que necesitamos anunciarla, proclamarla, gritarla a los cuatro vientos? Amén. Dice cuando se dice, perdón, ¿dónde estoy? Ya me estaba perdiendo, perdón, hermanos. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Le dijo a la persona que estaba poseída. Dice el apóstol Pablo, dice en su carta a los Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Usted y yo no nos debemos de callar jamás. Siempre necesitamos sembrar la semilla, porque Dios es el que va a dar el crecimiento. Quizás usted me pasa como en ocasiones a mí. Oye, pero si ya le invité 1, 2, 3 cantidad de veces al grupo de amistad, ya he platicado con él y no entiende. ¿Le ha pasado a usted ahí también lo mismo? Bienvenidos a la tierra. Nos pasa exactamente lo mismo. Compartimos y nos sentimos hasta ciertamente ignorados, ¿cierto?
Amén, pero nosotros sigamos anunciando, diciéndole que Dios tiene la respuesta. Dios puede sacar a esa persona de donde está. En esta generación, ¿a qué le damos prioridad? ¿A qué le damos prioridad? Los de 30, 40. ¿A qué le dan prioridad a los que tienen 10, 15, 20 años? ¿A qué le dan prioridad a los hermanos que tienen de 50, 70? Un promedio más o menos de 20, 25 años de diferencia. ¿A qué le estamos dando prioridad usted y yo? En mi persona, ¿a qué ahora le estoy dando prioridad en mi generación? ¿A los deleites de la carne? ¿A los placeres de este mundo? ¿A lo económico? ¿A las diversiones? ¿Al estudio? ¿En prepararse para una carrera universitaria que a veces es muy caro el costo, que muchos se alejan de Dios? ¿A qué le estamos dando prioridad en esta generación? ¿A qué le está dando usted prioridad? Quiero juntar mi casa, quiero comprar mi casa. Sí, sí la quiero. Si usted la tiene, démela. Yo sí la quiero. tenemos tantas como sueños, en cierta manera, ¿no? Pero ¿en qué me enfoco yo? ¿En qué enfoco tanto mi energía? El pastor muchas veces dice: ¿quién quiere abrir el hogar? A veces renegamos, ¿cierto? Otra vez iglesia, otra vez estudio, otra vez viernes, otra vez. ¿A qué le estoy dando yo prioridad? Llegué cansado del trabajo. Sí, todos llegamos cansados. No eres el único, hermano. No es la única hermana que usted llega cansada a la casa, a hacer de comer, a hacer esto y después corriendo a la célula. ¿A qué le vamos? Quiero descansar. Estoy bien cansado. Y Dios sabe, Dios conoce. Sí, Dios conoce. Y hasta lo más profundo de su corazón. Amén. Amén. Seamos esa generación que busca primeramente las cosas del reino de Dios, que los placeres, lo económico lo dejamos allá, atrás, y buscamos más simplemente las cosas de Dios. Mire lo que dice en esta parte de la escritura en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Dice: en esta generación que le da prioridad a los deleites de la carne, a los placeres, a lo económico, a tantas cosas que no son las cosas de Dios. Dice en el libro: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿A qué quieres sembrarle? ¿A qué quiero sembrarle yo? Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y vida eterna. Hay dos, ¿cierto? Hay dos bandos allí. Aquí le voy a poner más energía de lo que yo soy. Seguramente y amén, visitantes que están aquí con nosotros, seguramente alguien usted le ha compartido de las cosas de Dios, o que usted ha escuchado una y otra vez. Quizás su familia es cristiana, es convertida, pero usted no. Usted, por X razón, la razón usted la sabe, Dios la sabe, no da como su brazo a torcer. En este día le hacemos la invitación: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida y vida eterna, seguramente. Amén. Una generación que busca obedecer su palabra, esa generación es la que yo quiero ser. De ese bando yo quiero ser. Dice en el Salmo 24, 3 y los primeros 3 hasta el versículo 6, dice: una generación que busca su palabra, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿A quién le vamos a poner más interés? Amén. A buscar su palabra. Amén. A deleitarnos en su palabra. Amén. A transmitir ese mensaje de salvación y de esperanza al perdido. Amén. ¿A quién le vamos a tener más, a poner más energía en esta generación? Obedecer su palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escucha esta parte, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medía de noche y de día. Y mire el resultado. Mira el resultado de este bienaventurado. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el Salmo también, en el Salmo 121 también dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la generación que busca obedecer y honrar su palabra. Amén. ¿De qué generación vamos a ser nosotros? ¿De qué bando vamos a ser nosotros? Una generación que se queja, que reniega. Y el clima, y está bien, de todo diciembre llovió, y era Navidad. Oye, pero pues, ¿por qué no estuvo así como en Navidad, como así como en estos días? ¿A que sí? De todo renegamos, ¿cierto? Ay, oye, chequea cómo va a estar el clima mañana para hacer una carne asada. Oh, va a estar lloviendo. No lo hicimos en Navidad ni en Año Nuevo. Amén. Pero muchas veces de todas cosas nos quejamos. Y seguramente todos recordamos, amén, la parte del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Amén. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Muchas veces se quejó, renegó de todas las cosas. Amén. El pueblo iba al salir de Egipto, el pueblo de Israel iba contento, iba alegre, porque por fin habían salido de Egipto, de seguir siendo esclavos. Dice, al fin iban a ser libres de la esclavitud, pero en el proceso que iban pasando, caminando por el desierto, empezaron a quejarse y a renegar. Cuando estemos en ese desierto, nunca caminamos solos. Quizás el diablo, me decía un hermano hace ratito, platiqué con él, un hermano por ahí, yo no lo veo. Dice, a veces el diablo, el enemigo viene y pone, me decía, estuve en el hospital y me sentí como que nadie fue a visitarme. Nadie como que preguntó por mí. Y yo le decía, sí notamos ausencia durante un largo tiempo que no esté, pero creo que estuvo en el hospital él. Le digo, pero cuando oramos peticiones en la iglesia o cada quien en el hogar, nos acordamos de los rostros que tenemos en la iglesia. Y quizás no nos acordamos en ese rato, pero Señor bendice al hermano que nos acompañó, el visitante que nos acompañó. Sí nos acordamos de ellos. Este hermano me decía, en ocasiones viene el enemigo y pone como que no se acuerdan de ti, Abraham. Oye, estuviste sin trabajo y ningún hermano dijo, te voy a pichar unos tacos, ¿no? No, muchas veces, a veces dice, estuve enfermo, estuve en necesidad. ¿Y quién fue a visitarme? Estuve esto. Dios está contigo, no ocupas nada más. Fortalécete en el Señor, que Dios sea tu fortaleza, hermano, amigo visitante. No pongamos la mirada como en esa parte, no tan triste y sí, es cierto, en ocasiones
nos sentimos afligidos, pero y seguramente en el proceso renegamos en ocasiones. Soy humano, me confieso. Yo he renegado en ocasiones. Y Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero llega esa palabra, Dios está contigo. Amén. ¿Se acuerda también de con alguien que más que renegó un poco más en las escrituras? Hablamos del pueblo de Israel, la esposa de Job, después que pierde su salud y está cubierto de llagas por todo su cuerpo. Hablando de la esposa, ¿qué dice? ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su mujer sugiriéndole, reniega, quéjate contra Dios. ¿De qué vamos a hacer? Mi esposa está pasando por situaciones difíciles, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a hacer ese apoyo? No te desanimes, Dios está con nosotros. La esposa al esposo, viceversa. Usted y yo necesitamos ser ese pueblo que no se queja, sino que simplemente a través en el proceso que estemos pasando, que estemos cruzando, Dios está con nosotros. Dios no nos ha olvidado. Dios está allí todos los días. Amén. Amén. Le dije que iba a ser un poco corto, ¿verdad que sí? Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Amén. Una generación que conquista. ¿Qué vamos a conquistar usted y yo? Dice en el libro de Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Usted y yo somos parte de esta generación. Quizás tenemos hijos pequeños, quizás tenemos gente más adulta también. Somos un mix, estamos mixeados, ¿cierto? Yo me considero parte de la generación del hermano Hugo, gente que estamos en el mismo barco, gente que ya es un poco más mayor que yo. Somos esa generación que va caminando juntamente. Seremos esa generación que conquista, que lucha, que se niega a seguir los deleites de este mundo. Grandes hombres que conquistaron tantas cosas, dice Josué, sucesor de Moisés, guió a Israel en la tierra a conquistar la tierra prometida, dice, demostrando fe y obediencia y a seguir las instrucciones de Dios para vencer ciudades y establecer su reino. Otro que conquistó su generación, Abraham, considerado como un conquistador espiritual por dejar la tierra y obedecer a Dios y derrotar tinieblas, siendo un ejemplo de amistad con Dios. Daniel, un joven que a pesar de estar cautivo, se destacó por su sabiduría, integridad y obediencia, logrando posiciones de liderazgo donde el testimonio de Dios en Israel. Usted y yo estamos llamados a conquistar este mundo. Y sí, es cierto que en ocasiones nos sentimos cansados, amén, de las cosas, de los afanes de este mundo. Pero siempre pensemos en que tenemos a Dios de nuestro lado. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Usted y yo tenemos que conquistar y se caminamos juntos como un solo pueblo. Conquistemos a nuestra generación, hagamos
algo por aquel que está sufriendo, aquel que dice que ya no hay esperanza, aquel que tiene un vicio y lo esclaviza todos los días, aquella familia que está destruyéndose completamente. Usted y yo vamos a ser testigos en esta generación, para bien o para mal. Usted en su hogar, no tratemos de alcanzar aquel mándenme a África, mándenme a otro, no. Conquistemos lo que tenemos al lado. Conquistemos a nuestros hijos, el esposo a la esposa al esposo, para el reino de los cielos. Y que Dios va a abrir puertas y Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Amén. Amén. Le voy a invitar, si usted gusta, pasar a este altar y le dice al Señor Jesús: yo quiero ser la diferencia en mi familia, en mi generación. Yo quiero ser ese que porta tu bandera, ese que porta tu palabra y que no se rinde ante las circunstancias de este mundo. Digámosle al Señor: yo quiero ser parte de esa generación que conquista a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo quiero ser, Señor Jesús, ese hombre, esa mujer, oh, que te sirven fielmente ante ti, Señor. Se necesitan hombres, mujeres. Dios está buscando mujeres, hombres fieles. Oh, hombres que hagamos la diferencia en nuestra generación. Oh, que alcancemos a nuestros hijos. Oh, que alcancemos a nuestra esposa. Que el esposo alcance a su esposo. Oh, cada familia, Señor Jesús. Oh, para poder, Señor Jesús.